para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que se mantienen con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Les recuerdo que es noche de lunes y es noche para opinar, y saludo como cada inicio de semana a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Andrés Villarreal, colaborador en Mega Noticias Sinaloa, y Eduardo Torreblanca Jax, también colaborador de Mega Noticias TVC y columnista en el periódico El Financiero. Buenas noches, compañeros, como siempre un gusto. Y bueno, vamos directamente al tema de análisis y de debate. En su entrega de este lunes en el periódico El Financiero, la que titula Los arrebatos de Riobó, Raimundo Rivapalacio anticipa la posibilidad de que todas las rutas aéreas con destino a la Ciudad de México, ya con el nuevo sistema aeroportuario, puedan ser canceladas, y todo por el arrebato de un hombre, José María Riobó. Mitre informó la semana pasada que un nuevo aeropuerto en Santa Lucía tardaría 10 años en estar concluido. Es un berrinche, reviró Riobó, descalificando una vez más a la principal empresa de seguridad aérea en el mundo. Así lo veo, una patada de ahogado. Su corajina puede costar muy cara. Pues sí, Raimundo Rivapalacio, Paco, Andrés, Eduardo, ¿cómo están? Dedica esta columna precisamente al señor Riobó. Este hombre que lo hemos visto muy cercano a López Obrador, este hombre que lo hemos visto opinando sobre el tema del aeropuerto de Texcoco, me parece que fue una de las principales razones de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y desde luego la promoción del aeropuerto de la base militar de Santa Lucía. Esto es exactamente lo que nos ha mostrado esta cercanía del señor Riobó, un hombre cercano de cuando fue López Obrador jefe del gobierno del Distrito Federal, y también constructor de, entre otras cosas, de algunas de las rutas de los segundos pisos y también de una línea del metro en la Ciudad de México. No sabemos exactamente cuál es el papel que va a jugar Riobó, pero sí es evidente que será un hombre cercano, clave en todas estas operaciones. Lo preocupante, como dice Raimundo Rivapalacio en su columna de este día en El Financiero, es que, bueno, ha calificado o ha descalificado a este organismo Mitre, que desde que se dieron a conocer los documentos del aeropuerto de Texcoco, fue descalificada como una empresa particular que no tiene razón al señalar que era difícil que pudieran operar tanto el aeropuerto de Benito Juárez, el de Texcoco y el de Santa Lucía, porque había conflicto exactamente en un área sobre el espacio aéreo de San Mateo. Me parece que no está muy claro el papel que jugará el señor Riobó. Ya hemos visto cómo el despacho que él pertenece, ya el encargado del proyecto de Santa Lucía es él, y de alguna forma, bueno, se puede presumir, pues simplemente puede haber conflicto de intereses. Ya lo veremos, Paco, todavía no ha empezado este gobierno de López Obrador, sin embargo, queda claro que Riobó va a ser un empresario que estará presente en muchas de las decisiones importantes del próximo gobierno. ¿Cómo? Ojalá no sea contratista, ojalá sea consultor. Sí, aquí otro de los temas importantes es que cuando descalifica a Mitre, habrá que ver qué repercusiones tiene a nivel internacional, porque estamos hablando de una empresa, sí, privada, hasta donde yo entiendo, pero que tiene nexos con la organización internacional que organiza precisamente todas las rutas aéreas. Eduardo. Mira, yo no acuerdo con Raúl cuando señala que vamos a ver o vamos a conocer cuál es el papel que va a jugar. El papel ya lo ha jugado. Ya canceló el aeropuerto de Texcoco, fue el principal autor intelectual de esa decisión, y me parece que es una decisión absurda, irracional, de espaldas a la técnica aeronáutica, que no puede permitirse poner en riesgo vidas humanas por el simple hecho de que un señor considere que haciendo unas pistitas más puede evitarse un compromiso que ya está enterrado en el 30%
de su planteamiento de construcción. Me parece que México quedará claramente dibujado con una nación en donde no se toman decisiones serias viendo hacia el futuro, sino insistiendo viendo hacia el pasado. Y yo creo que la historia habrá de colocar al señor Riobó como uno de los principales artífices de una decisión irracional que habrá de costarnos mucho, mucho dinero y mucha presencia, porque les puedo adelantar que hay líneas aéreas que están considerando la posibilidad de salir y de dejar de plantear algunas corridas hacia nuestro país, porque consideran que es absurdo lo que están planteando en el próximo gobierno federal. Así es, bueno, aquí habrá que ver también si, como bien mencionaba Raúl, la cercanía del señor Riobó con Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hoy me llamó la atención algo que mencionaba esta columna de Templo Mayor, en el que habla de que Sergio Samaniego, este hombre que ha sido designado para estar encargado de hacer los estudios para la ampliación del aeropuerto en Santa Lucía, está muy relacionado con Yasmín Esquivel, la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que por cierto también tiene una relación muy, muy estrecha con José María Riobó. Y aquí me recuerdo porque desde la campaña Andrés Manuel López Obrador habló de no tener esos nexos, esas relaciones que pueden introducirnos en temas de interés. ¿Qué podrá pasar con esta situación, Andrés? Pues Paco, pareciera que el tema del aeropuerto es nuestra gran pesadilla de nosotros y también del nuevo gobierno, una pesadilla de la que no termina de despertar ni Andrés Manuel López Obrador ni nosotros. Cada vez se le van sumando más variables, más revelaciones. Algunos estudios incompletos que se explican mal, otros completos que se explica solamente una parte, una infinidad de variables que cada vez se vuelve más complicado de digerir. Pero hay un par que han comentado ya ustedes tres, o un tercio, digamos, de estas cosas que sí vale la pena comentar, especialmente estas nuevas revelaciones, por ejemplo, en la necesidad de desmenuzar el conflicto de intereses que pudieran tener Riobó y todos los funcionarios nuevos que puedan llegar a los próximos gobiernos estatales, municipales y por supuesto de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, necesita también el definir qué papel juegan algunos de los personajes que están alrededor. Conocemos a algunos porque él ha adelantado los cargos que van a ocupar y ahí está entendible, pero de repente empiezan a aparecer otros personajes que realmente no se sabe qué sucede exactamente con ellos o empieza a saberse qué sucede. Es decir, el pasado obviamente explica mucho de las cercanías y del presente y de repente, obvio, se empiezan a tejer estas relaciones muy comunes en el las altas esferas empresariales y por supuesto también en la política. En esas cosas es con lo que necesitamos ir quitando con pinzas cada una de estas situaciones importantes que vale la pena resaltar de esta gran pesadilla que se ha vuelto el aeropuerto de la Ciudad de México. Ir con pinzas. Y hay otras pesadillas, Paco. Sí, adelante. Hay otras pesadillas. Este próximo gobierno federal está, al parecer, entusiasmado con la posibilidad de poner nuevas piedras en su próxima llegada al gobierno federal, porque si bien es cierto que lo de Santa Lucía acabará siendo un escándalo internacional que dibuje las caricaturas con que se toman decisiones en el país, el asunto de las comisiones bancarias es un asunto gravísimo que está poniendo en alerta a los grupos financieros internacionales con respecto a lo que puede convertirse en México si se persiste en una falta absurda de coordinación entre lo que será el Ejecutivo Federal y el Legislativo, bajo la absurda calificación de que el Poder Legislativo es autónomo. Sí, ya vamos a tocar más adelante justamente el tema de las comisiones bancarias que generó la pasada semana una hecatombe en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero hablaba hace un momento, Andrés, de ir quitando con pinzas. Bueno, hace un momento mencionaba de la relación. Pues no, más allá de la relación, esta mujer, Yasmín Esquivel, que es la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, es la esposa de Riobó. Por eso el sospechosismo de las cosas, Raúl.
Sí, bueno, es importante. Hay que recordar, decía Eduardo hace unos minutos, efectivamente Riobó podría ser el autor intelectual de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Me parece que este hombre, que lo hemos visto cómo acompaña al próximo presidente de este país a la base militar de Santa Lucía, a trazar cómo deben de ir las pistas, cómo van a ser construidas, en fin, me parece que este personaje va a ser un hombre importante dentro de esa cercanía, sí, y que habrá que ver, porque hoy la actitud que vemos del presidente electo es que con el gran respaldo que tiene no le importa hacer muchas de las cosas que desde otra perspectiva ellos hubieran sido criticadas. Bueno, no la soportarían. Exacto. Así es. Y sin embargo ahora vemos como hay muchas de las acciones que se están tomando por parte del gobierno siguiente y pareciera como que para ellos es un asunto normal. Ya decía Eduardo, el tema de las comisiones bancarias, está el tema de la próxima consulta que ha llamado hoy López Obrador para el Tren Maya, que va a haber consulta exactamente antes de que tome posesión el próximo 1 de diciembre. En fin, hay cosas que el respaldo que tiene López Obrador le permite hacer y que antes, si hubiera un hombre, imagínate al dueño de IGA o al dueño de ICA o al dueño de algunas de las empresas que fueron, digamos, consentidas en la administración de Peña Nieto, sí, bueno, fuera impensable que hoy un señor como Riobó esté tan cercano y opinando de tantas cosas importantes para el país y que, bueno, fuera como parte del grupo asesor. Y sí, yo creo que el tema del posible conflicto de interés que pudiera existir con las relaciones familiares que estás haciendo mención, Paco, me parece que sería un punto grave a seguir, por lo menos lo vemos algunos. Claro. Pero parece que hacia adentro esto no se alcanza a ver. Así es. No se quiere ver. Estamos hablando, insisto, de que se han abierto muchas ventanas de polémica y muchos los retos que tendrá que solventar Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre. Pero bueno, nosotros hacemos una pausa que seguimos con el análisis y el debate para opinar. Ya estamos de regreso para opinar y los riesgos de la polarización. Ese es el tema que pone en la mesa hoy Salvador Camarena en su columna AMLO, triunfo anticultural. Esto en el periódico El Financiero. Y ahí estamos, donde López Obrador nos quería tener. ¿Qué mejor para un político con poder que la división sin puentes de diálogo, que el mantener a todos en una cháchara que sería vacua si no fuera porque alimenta prejuicios e impide, o al menos encarece, el entendimiento y los acuerdos? Andrés Manuel López Obrador quiso dividirnos entre fifís y pueblo bueno. Y ahí la lleva. Bueno, ¿realmente nos está dividiendo, Andrés? No estoy tan seguro que llegue a tanto como esto de las divisiones en el sentido muy estricto de la palabra. Evidentemente hemos tomado partido todos al participar en las elecciones del pasado domingo 1 de julio. Hemos tomado partido desde mucho antes por alguno de los 2 o 3 lados que había en la contienda o en los 2 o 3 lados que tiene la geografía política, si lo queremos ver de esa manera. Me gustó la columna de Salvador Camarena en el sentido de que es bastante humorística, ¿no? Pero también hay algunas partes que me parecen excesivas. Nosotros también, y un mea culpa, hemos contribuido mucho a esta parte de la polarización. No hemos sido tampoco este factor en el cual hay que tratar pues si no somos intermediarios, ¿no? Los medios para poder ver entre una y otra parte, pero sí, digamos, abonarle a la más templanza, si les gusta la palabra, un poco de templanza a tanto asunto y a tanto hervidero que está en las últimas semanas y meses. Creo que hay una fuerte y muy fuerte carga ideológica en la gran mayoría de las opiniones. No es nuevo, sucede en todo el mundo, no es nuevo tampoco en nuestro país, por supuesto, y
además de la carga ideológica, súmale la carga de intereses, por supuesto que muchísimos de estas empresas periodísticas de opinión o quienes impulsan la opinión, pues también tienen, por supuesto, los intereses. Entonces, en todo esto yo creo que sí valdría la pena aprender a leer entre líneas, bajarle mucho más la intensidad esta que nosotros también contribuimos de polarización, quizás ponernos un poco en la parte de hacerla del abogado del diablo. Yo creo que muy poco la queremos hacer, esta parte de escuchar. Yo me he tratado de dedicar las últimas semanas a escuchar a quienes sí tienen argumentos con respecto y que son, para usar las palabras de Camarena, son chairos y también a parte de la prensa fifi. Las categorías siempre son dañinas, por supuesto, siempre, y a eso se ha dedicado Andrés Manuel López Obrador, a poner categorías, a mandar a ciertos medios a esas categorías, y eso por supuesto que ha sido dañino. Yo no creo que, como decía Raúl hace unos momentos, esta gran carga de respaldo que trae Andrés Manuel, yo ya dudo de que sea la misma que tuvo en julio. Eso creo que todos coincidimos que ya no es la misma. ¿De qué intensidad y de qué tamaño lo es? Eso va a ser más complejo. Pero sí deberíamos de hacer un acto de detenernos y empezar a no contribuir a esta polarización. Si la clase política, empresarial y de los intereses lo está haciendo, quizás nosotros nos conviene ir quitando, como decía hace un momento, con pinzas las cosas que no contribuyen. De hecho, la misma columna de Salvador Camarena empieza diciendo una cosa y termina al final también contribuyendo a esta polarización. Para mí, una de las mejores ofensas que me pudieran hacer es que los de Morena digan que soy de la prensa fifí y los de el PRI digan que soy un chairo. Entonces, si esas son las categorías en las que me están metiendo uno y otro lado, pues yo creo que la cosa puede ir un poco bien y un poco racional. A ver. Si de ahí empezamos con la ofensa, la diatriba, la crítica, ahí ya es donde se empieza a poner la situación muy difícil. Me temo que se va a poner más. Déjame entrar justamente en lo que estás diciendo. ¿Se enmarcaría entonces en esta calificación de la marcha fifí del domingo, Raúl? Sí, bueno, no le entendí muy bien a lo que Andrés dice. O sea, Andrés dice que él no siente que López Obrador ha polarizado. Sí. Me parece que sí. Me parece que López Obrador ha polarizado y desde la campaña política polarizó. Claro. Me parece, y yo también estoy a favor de lo que dice Andrés, estoy en contra de que esto esté sucediendo. Tendríamos que ser todos más tolerantes, más respetando lo que dice el tercero y lo que dice la otra persona, porque lo que sucedió ayer en la marcha que estás comentando, Paco, sí fue y hubo, me parece, excesos. Los letreros que muchas de estas personas, cerca de 5,000 según reportan las notas, traían como digamos consigna, la verdad es que me parece que está fuera, o por lo menos la perspectiva de esas personas está fuera de esta realidad que tenemos. Pero lo que sí estoy seguro es que el discurso de López Obrador ha dividido y ha creado estas confrontaciones, no solamente. Esto sucede en las familias, sucede en las oficinas, en donde cada quien, si tienes un pensamiento más apegado a López Obrador, pues ya eres chairo, y si eres una persona que te opones o que no te gustan algunas de las ideas que se han generado por parte del próximo gobierno, ya eres fifi. O sea, me parece que lo que vimos en esta marcha y sobre todo las reacciones que hubo en redes sociales, y que es a lo que se refiere Salvador Camarena, según entiendo, es a esa polarización que se ha generado entre la población, de volvernos intolerantes. Yo no entiendo cómo hay personas que puedan, por ejemplo, poner a los de la caravana de
de hondureños los muertos de hambre, o llamarle muerto de hambre a un chairo, a una gente que está de acuerdo con las cosas que López Obrador está proponiendo. Me parece que necesitamos matices. Yo creo que ya no hay blancos y negros. Sin embargo, así pareciera que nos estamos queriendo ver o nos quieren ver, y creo que también nosotros como medio de comunicación, como generadores de algún tipo de expresión, podemos también estar fomentando este tipo de confrontación que me parece que no es lo adecuado, porque si eso es, créeme que perdemos todos, perdemos todos en México. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué deberíamos de hacer, Eduardo, los medios de comunicación para evitar esta confrontación, esta polarización, dejar de lado el fifí y al chairo, estos términos? Mira, primero que nada yo sí creo que contundentemente Andrés Manuel López Obrador ha fragmentado al país. Lo hizo como candidato y lo hace como presidente electo. Fracturó al país en una decisión de escoco que dividió a una gran cantidad de simpatizantes duros, ignorantes de la cuestión aeronáutica, y a una serie de personas que no votaron o no votamos por él, pero que estamos conscientes de que estamos muy lejos de ser especialistas y queremos dejarnos guiar por la gente que sí sabe sobre las decisiones aeroportuarias en el mundo. Y también está fragmentando con la cuestión de quitar las comisiones, que lo veremos más adelante, supongo, pero que de todas maneras está provocando que regresemos a ese esquema de sátira, ¿Es el divide y vencerás, Eduardo? Tratar de sacrificar. No, es que mira, si no tomamos las cosas buenas que tenga Andrés Manuel López Obrador, lo reconocemos y tratamos de ver en su momento por qué está mal las cosas que a nuestro juicio están mal de su ejercicio gubernamental o administrativo, estamos fregados, porque de todas maneras te debo decir una cosa: los chairos no dan crédito. O sea, todo lo que sea en contra de Andrés Manuel, aunque sea muy razonado, lo descalifican inmediatamente. Y yo creo que yo acabo de ver una caricatura en la prensa mal llamada nacional, en donde otra vez se dibuja a un banquero como un usurero vampiro que chupa la sangre al pobre pueblo mexicano. Oye, ¿y no? Eso era diario en los 80s. Yo lo pensé, perdóname, no. Bueno, yo pues claro una aclaración supuesto. nada más. Sí, yo entonces, jamás dije que Andrés Manuel qué López bien lo Obrador hacen en otras partes del mundo, contribuía... porque están no solamente aquí, están en otras partes del mundo, por supuesto. Y sí se pueden bajar la discusión sobre las comisiones bancarias, Eduardo, tú sabes que están en otros lados muy también. Tú sabes a que sean los vampiros tragan de los pobres, se tragan a los pobres. A mí se me hace que es absurdo. A ver, yo creo que no estás pagando una hipoteca, Eduardo. La banquera usurera. Hay muchas cosas que se pueden lograr de la banca, por supuesto. Hay muchas cosas que se pueden cambiar y se pueden quitar. Claro. De ahí a que solidifique, como especialmente que ellos son las comisiones. esos que se chupan la sangre del pueblo de México, por favor. A ver, por Eduardo, favor. ¿A dónde regresamos? Te estaba cuestionando, Andrés, no sé si lo alcanzaste a escuchar. No sé. Yo nunca dije que Andrés Manuel no contribuyera a la polarización. Yo jamás dije eso. Es uno de los personajes que contribuyó en la contienda política y desde antes, por supuesto, esta polarización. Pero ustedes parece que dicen que es el único. No es el único Andrés Manuel López Obrador que contribuye a esta polarización. Lo son toda esta carga de intereses. Y una caricatura no da toda la explicación, Eduardo, pero claro que hay que revisar las comisiones bancarias, que ya lo veremos más adelante. No está sucediendo en México, está sucediendo en Europa también. ¿Por qué tiene que pagar? Y el que está pagando la hipoteca todo. ¿Por qué? Sí, claro, estoy de acuerdo. Sí, estamos totalmente de acuerdo. No es el fondo, a mí me hace que es la forma. La forma. Y en todo caso la forma explica mucho el fondo. Así es. Y Raúl, bueno, yo no sé, yo sí estoy de acuerdo en que hay que revisar esas comisiones, porque sí, en muchos de los casos son lenoninas. Mira, pues entonces es un vampiro que chupa. Y seguramente lo vimos todos. Documentó muy bien Reforma las comisiones que nos cobra el mismo banco en México y las comisiones que cobra ese mismo banco en España. Es completamente diferente. ¿Por qué los mexicanos? Y ahí estoy de acuerdo con esa.
Está documentado. Entonces, o sea, ¿por qué México tiene que pagar, por qué yo tengo que pagar más comisiones por expedir un cheque que el mismo banco que tiene su sede en España? Claro. ¿Por qué pagan menos y nosotros pagamos más? A mí la verdad es que me parece que sí es un asunto que debe de revisarse. De hecho, y claramente lo ha dicho Eduardo, sí estamos en muchas cosas de acuerdo o en desacuerdo con Andrés Manuel López Obrador o con Morena, pero en este caso de las comisiones bancarias me parece que es un tema que se tiene que revisar. No es la primera vez que se hacen estos comparativos de por qué pagamos más los mexicanos en el mismo banco que otros países. No encuentro una razón lógica. Y sí que los resultados económicos de esos negocios en México son mucho mejores, claro, ofrecen más utilidades a los dueños que esos mismos bancos en otras entidades. Sí. Eso me parece que tiene que cambiar. Ya se calentó el temita, vamos a regresar después de una breve pausa, justamente con este tema, el tema de las comisiones bancarias, y también aclararemos este punto que hablaba Andrés Villarreal sobre si solo es Andrés Manuel López Obrador. Estamos para opinar. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Para Opinar. Hace un momento mencionaba Andrés Villarreal y señalaba muy puntualmente, oiga, ¿por qué dicen que la polarización la está haciendo Andrés Manuel López Obrador? Solo él. Y no es tanto que solo lo haga él, Andrés, sino que es finalmente la punta del iceberg. Es el presidente electo y es el punto más importante de Morena. Por ello es que hablamos de Andrés Manuel, no tanto de que no sea Morena o alguien más. Y bueno, ya entramos en la discusión de la cuestión financiera sobre las comisiones bancarias. Ya expusimos algunos puntos. Creo que se puso interesante la charla, el debate. Yo insisto aquí, sí, son excesivas las comisiones bancarias. Creo que sí es importante que los bancos, como cualquier otra empresa, cobre por los servicios que presta, pero en una medida absolutamente razonable, Eduardo. Mira, a ver, vamos por pasos, porque creo que todos estamos de acuerdo aquí en esta mesa y también quienes nos ven y escuchan muy generosamente en que las comisiones bancarias tienen que revisarse, de que es posible quitar algunas y bajar otras, y que no es justo el que en España se cobren unas comisiones o en Estados Unidos y en México sean más grandes esas mismas comisiones, que tiene alguna justificación. Yo no quiero defender a los banqueros, yo quiero entender que hay una justificación que tiene que ver fundamentalmente, por ejemplo, en el caso del grado de bancarización que tiene el país. No es lo mismo ofrecer un servicio a 250, 300 millones de habitantes, como podría ser el caso de Estados Unidos, a ofrecer servicios bancarios a 55, 60 millones de habitantes en el caso de México. No es lo mismo el trato que recibe un cajero automático en Estados Unidos al trato que recibe ese cajero automático que cuesta 250 mil pesos mexicanos en México. Pero de todas maneras, aún reconociendo esas argumentaciones, es posible bajar las comisiones, es posible eliminarlas incluso si trabajáramos del lado del sistema financiero, que nosotros, no se nos olvide, hace más de 15, 20 años entregamos al capital extranjero. No nos vengamos ahora a quejar de que ¡ay, los usureros extranjeros! Sí, a quienes le dimos la banca. A ellos les dimos la banca, ahora nos quejamos. Esa misma banca es global y está en 30, 60, 80, 100 países del mundo y es igual de usurera aquí que en otras partes, a lo mejor en otras partes un poco menos que aquí, pero se puede trabajar en un sistema, en una estrategia de inclusión financiera en donde los propios sistemas financieros mexicanos, extranjeros establecidos en México, se comprometan a bajar esas comisiones porque ya tienen una mayor masa de negocio, cosa que conviene, por cierto, al próximo gobierno, porque ahí podría tener mayores elementos para fiscalizar a la población.
Bueno, Ahora, no quiero acaparar la palabra, tocan a mis compañeros. sí, claro. Ahora, en todo este entorno hay que hacer mención. Cuando se dio a conocer esta iniciativa, que es tan solo eso, una iniciativa, bueno, fue un terremoto financiero y económico, le pegó al peso, le pegó a la Bolsa Mexicana de Valores y pues de alguna manera también le pegó a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué lo digo? Porque tuvo que salir a decir, a ver, tranquilos, no vamos a hacer cambios, al menos en los próximos 3 años, aunque Ricardo Monreal, de los senadores de Morena, quien abrió esta iniciativa de ley, insiste en el tema. ¿Cómo lo ves, Andrés? Bueno, yo creo que hay que insistir en el tema. Sí, me parece de urgencia ese y muchos otros que hay que revisar, por supuesto. Pero si vemos en el ámbito internacional, por ejemplo, España en este momento tiene una discusión justamente por las comisiones y hay polarización también en esa discusión. El tema incluso se encuentra en este momento en el Tribunal Superior y hay en esta polarización, digamos, de las posiciones, hay quienes salomónicamente dicen que, por ejemplo, los créditos hipotecarios, pues sea 50 y 50 las comisiones, 50% que la absorban los bancos y 50% quien está adquiriendo el crédito hipotecario. Por citar un país, porque en realidad en varios países de Europa también se está discutiendo. Si allá están pensando en una reducción y ya de por sí son menores que las de acá, sí hay que revisar este asunto. Sí creo que son estos vampiros para esquematizar solamente. No están chupando al pueblo, están chupando a cada persona que está adquiriendo un crédito hipotecario, un crédito de un automóvil, que ya sin contar las tasas, que ya sabemos que son significativamente altas, más altas que en otros países. Por lo que decía hace un momento Lalo, las condiciones financieras de Estados Unidos no son las mismas de México, totalmente de acuerdo. Y las tasas no pueden ser las mismas, por supuesto. Pero las comisiones, eso ya es otro asunto. Y esas sí hay que revisarlas y hay que meterle una mano muy dura al sistema bancario de este país. Pero ahí sí que dura, como ese manotazo del tamaño solamente, no estoy diciendo que los nacionalicen ni nada por el estilo, como el manotazo que dio por el aeropuerto, sí necesita una revisión muy a fondo el sistema bancario en México y si vamos a empezar por las comisiones, pues sería un muy buen comienzo, sobre todo para quienes están pagando créditos hipotecarios o de bancos o créditos estos de las tarjetas bancarias, etcétera, etcétera. Esta situación, como lo han manejado Eduardo y Andrés, y yo también en lo personal, implica, Raúl, una confrontación, yo así lo veo, una confrontación al interior de Morena, una confrontación del Ejecutivo con el Legislativo. Fíjate que eso es algo que me pregunté yo el fin de semana, las preguntas que uno se hace al analizar la información. A mí me llama mucho la atención que en un partido hegemónico, con un solo líder, en donde solamente hay una sola presencia, ¿sí? Ricardo Monreal se haya ido por la libre. Me parece muy, muy, muy sospechoso, muy raro que se haya ido por su cuenta sin haber consultado un tema de estas características al presidente electo. La verdad es que me parece muy, muy sospechoso. O la posible respuesta que pudiera haber es que Ricardo Monreal ya esté pensando en el 2024 y que, bueno, le quiera restar a Marcelo Ebrard, que son los dos hombres que se ven en este momento rumbo a Acuérdate que no lo dejaron pasar. Haciendo futurismo. Acuérdate que no lo dejaron pasar para la Ciudad de México. Por eso, pero a ver, Paco, ¿tú crees que Monreal se pasara por alto una decisión de este tipo sin consultarla con López Obrador? Sí, la verdad es que puede tener muchas respuestas, pero yo no encuentro alguna más, o que fue algo de acuerdo para ver y tentar peligrosamente a los mercados, como sucedió, y la otra, Paco, es que se esté jugando ya en este momento al interior un proyecto futurista. No sé, a lo mejor estoy especulando de más. Permíteme, Paco, la suspicacia de Raúl tiene sentido. Yo no creo que el señor Monreal tenga los pantalonzotes para irse por la libre, sobre todo porque tiene una muy amplia experiencia en la política, como legislador, como gobernador,
como delegado, militante de varios partidos políticos. Quien piense que nosotros nos vamos a tragar la pastilla de que el señor Andrés Manuel López Obrador es respetuoso de la soberanía legislativa y va a respetar, y el otro insiste en ir en contra de lo que prometió Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, Ana María Botín, quien es la mera de Santander, 15 a 20 días antes. O sea, ¿piensan que somos estúpidos? Por supuesto que lo mandaron tan es así que él, como autor de la iniciativa, no la lee ante el Congreso, no la lee ante la Cámara de Senadores, no, claro, la da a otra tercera persona que la lea. No, fueron a medir, como dicen, y ¿saben qué? Era una iniciativa muy noble, que por no haber respetado las formas se va a complicar, porque ellos primero debieron haberse sentado con el Banco de México, que es quien regula las comisiones de los bancos, con la Comisión Nacional Bancaria y Valores e incluso con los propios banqueros. Vamos a tratar de incluir de mayor medida, a trabajar por la inclusión financiera en este país. Yo espero de ti, Banco, un compromiso de que revisemos cada año, cada 2 años, las comisiones. Es importantísimo y lo van a hacer. Y trabajas del lado del sistema financiero mexicano, que hace 25 años les entregaste a los extranjeros y ahora te quejas, ahora no te viene bien. Bueno, no sé dónde estabas cuando estaban entregando la banca a los extranjeros, pero bueno, yo creo que logras más por el diálogo que por la confrontación. Y quien piense que nosotros vamos a echar la pastillita y nos vamos a tragar la pastillita de que hay un acuerdo entre total respeto entre AMLO y el cuerpo legislativo o el poder legislativo, por supuesto que a mí se me hace que está totalmente equivocado, porque parece que tenemos un Congreso Montessori que hace lo que se le pegue su gana, incluso en contra de las líneas estratégicas que marca el próximo presidente de la República. Rápidamente, vamos a cambiar de tema. Nada más aquí, sí, rápidamente nada más, Paco, comentar que una parte se nos está olvidando, que también la sobrereacción del mercado es más que evidente. El jueves pasado la caída, ese no es un diálogo, como está diciendo Lalo, habla de la necesidad de que el poder político dialogue. Del otro lado de los mercados y del poder empresarial, eso fue una sobrereacción. Ves en otros lados cuando se discuten las comisiones, no se cae la bolsa 5 puntos, por favor. Y esa sobrereacción también deberíamos de estarla revisando. Así es. Entonces eso... Raúl. Y se recupera luego, ¿no? No, sí. y se recupera luego la bolsa. De ahí es exactamente la suspicacia que de alguna forma puede generar esto. Mira, habíamos hablado, Paco, y lo recordarás bien en campaña, ¿sí? Yo no sé qué tanto le haya afectado López Obrador y a la gran base que tiene y todo lo que de alguna forma se ha dicho, pero me queda claro que tienen bajo la manga muchos elementos para de alguna forma reafirmar quién puede estar en contra de que te bajen las comisiones bancarias. Nadie. Esto es una de las de esas decisiones que todo el mundo está de acuerdo, como seguramente. Bueno, sí, pero a ver, sí, estoy de acuerdo, pero no hay una mayoría, digamos, que esté completamente de acuerdo, como seguramente habrá muchas cartas bajo la manga a lo largo de la próxima administración que estarán utilizando para precisamente darle fuerza a algunos de los temas que pudieran ser cuestionables o que hayan sido dudosos, alguna decisión cuestionada del próximo gobierno, seguramente podrán utilizar este tipo de herramientas. Ya lo veremos, ya falta poco cada vez. Así es. Nos quedan escasamente 2 minutos. Yo no quisiera dejar pasar este tema que me parece importante porque hoy se publicó el resultado de una ardua investigación periodística relacionada con las fosas clandestinas en nuestro país. De acuerdo con los periodistas, las periodistas independientes encargadas de este trabajo, existen cerca de 2,000 de estas fosas con restos humanos, lo que retrata, ahí lo tenemos en pantalla, lo que retrata el horror que vivimos en el tema de la inseguridad en nuestro país. Y bueno, sobre todo del 2012 para acá, el crecimiento es verdaderamente impactante, Andrés.
De hecho, es hasta exponencial, Sí. Paco y Lalo y Raúl. Es decir, estos datos señalan que en el año 2006, por ejemplo, solo hubo 2 fosas clandestinas que admiten las fiscalías estatales, están en el estado de Michoacán, y de ahí, de 2 se va a 4 el 2007, después se va a 10, después a 20, luego a 40, es decir, se empezó a multiplicar por 2 durante cada año, hasta sumar 1978 fosas en estos 11 años que se hace la visualización del mapa, y nos habla de esta gran tragedia que vive el país en materia de seguridad y con las desapariciones, muchas de ellas forzadas, es decir, que alguna autoridad participó, no se puede determinar en cuántas, pero estamos hablando de casi 3,000 cadáveres que han aparecido en estas 1978 fosas, 2,884 cadáveres. Y sin contar, por supuesto, porque ni siquiera la fiscalía lo sabe, porque han encontrado cráneos, osamentas y algunos huesos que no pueden saber en realidad a cuántas personas corresponde. Lo más grave, me parece, que revela esta investigación es que no tenemos en 11 años de guerra contra el narcotráfico un estándar para poder dar a conocer la información. Cada fiscalía lo cuenta como le da su gana, le llama fosas, le llama de distintas maneras, los datos son dispersos, se tiene que hacer una investigación de mucho tiempo y alterna, independiente, para poder conocerlo. Estos datos los debería tener la PGR, pero al dedillo, y los exámenes de ADN igualmente. Seguramente los tiene, pero bueno, ya se nos terminó el tiempo. Raúl, Andrés, Eduardo, muchas gracias como siempre, y sobre todo gracias a usted por permitirnos tener esta noche para opinar. Lo dejo con los memorables y le recuerdo, mañana para opinar con Raúl Frías Lucio. Muy buenas noches.